¿Te has dado cuenta de que nadie, absolutamente nadie, dice toda la verdad? A veces es solo una omisión. A veces es una historia ajustada, pulida, casi como si la persona estuviera tratando de protegerte de algo, o de sí misma. Lo más curioso es que todos creen conocer el motivo de las mentiras, pero existe otra cosa, algo que casi nadie admite y que aparece en prácticamente todas las mentiras que has escuchado, e incluso en las que tú mismo has contado. Hoy voy a mostrarte eso. Pero antes, piensa rápido. ¿Por qué crees que la gente miente? Porque cuando revele el verdadero motivo, quizá descubras que no se trata exactamente de las otras personas. La primera idea que aprendemos es simple: mentir es malo. Pero cuando crecemos, nos damos cuenta de que nadie sigue esa regla por completo, y no es porque el ser humano sea malo por naturaleza. Existe un mecanismo psicológico silencioso, una protección automática, que usa la mentira como herramienta. El psiquiatra estadounidense Dr. Scott Peck, en su clásico The Road Less Traveled, comienza el libro con una frase que refleja esto: la vida es difícil, y una de las principales formas de lidiar con esa dificultad, según él, es mediante mecanismos de defensa, donde la mentira a uno mismo es la más fundamental. La verdad es que nadie miente solo para engañar. Mienten para sobrevivir, para evitar el dolor, para preservar una imagen. Y aquí comienza la primera capa del misterio. Si observas con atención, notarás que la mayoría de las mentiras nace del mismo lugar: el miedo. No el miedo obvio, sino un miedo discreto, profundo. El miedo a perder, a ser rechazado, a ser juzgado, a no ser lo suficientemente bueno. Cuando alguien miente para parecer más interesante, no se trata de impresionarte. Se trata de ocultar el pavor de no ser aceptado. Un estudio seminal de la Universidad de Massachusetts, dirigido por la psicóloga Bella de Paulo, descubrió que en interacciones sociales de solo 10 minutos, el 60% de las personas dice al menos una mentira. Y la inmensa mayoría de esas mentiras no eran para obtener algún beneficio material, sino para autopromocionarse o agradar al otro. Una clara estrategia contra el rechazo. Cuando alguien miente para evitar un conflicto, no es para protegerte, es para huir del miedo a las consecuencias. Y cuando alguien miente a sí mismo, es porque la verdad sería demasiado dolorosa de enfrentar. La mentira entonces no es un enemigo, es un escudo emocional que intentamos mantener a cualquier costo. Pero existe otro motivo, aún más silencioso y quizá el más perturbador. Las personas mienten para controlar una narrativa, una impresión, una situación que se está escapando de las manos. Esto es lo que los expertos en comunicación llaman manejo de la impresión. Somos, literalmente, narradores de historias sobre nosotros mismos. La serie You de Netflix es un ejemplo extremo y aterrador de esto. El protagonista no solo miente a los demás, sino que reconstruye toda la realidad a su alrededor para encajarla en la narrativa que creó en su mente. Cuando el ser humano siente que está perdiendo el control, crea una versión de la verdad que le devuelva equilibrio. A veces, eso hace que la persona parezca más fuerte, otras veces más frágil. Depende de lo que quiera proteger. Y entonces llegamos a la mentira más peligrosa, aquella que nadie ve, la que te cuentas a ti mismo. Esa mentira no engaña a los demás, te mantiene atrapado, impidiéndote enfrentar tu propia realidad. Dice: estoy bien, puedo lidiar con esto solo, no necesito cambiar, no es mi culpa. El psicólogo social Leon Festinger, en su teoría de la disonancia cognitiva, explica esto perfectamente. Nuestra mente no soporta contradicciones entre lo que sabemos y lo que hacemos, o entre lo que somos y lo que quisiéramos ser.
Entonces cambiamos nuestra percepción de la realidad. Nos mentimos a nosotros mismos para reducir ese malestar psicológico. Detrás de esas frases siempre hay una verdad incómoda que no quieres enfrentar. El cerebro hace esto para evitar el dolor emocional. Mentirse a uno mismo es un mecanismo de supervivencia, pero también es un veneno lento. Cada mentira interna te aleja de la realidad, y la realidad siempre cobra su precio, tarde o temprano. Ahora llegamos al punto principal, el momento que buscabas desde el título, la respuesta detrás de ¿por qué la gente miente por esto? Y la verdad es simple, pero profundamente incómoda. Las personas mienten para evitar el dolor, cualquier dolor, el emocional, social, moral, psicológico. El investigador y autor Dan Ariely, de la Universidad de Duke, realizó experimentos fascinantes que muestran que la deshonestidad es, en gran parte, impulsada por un mecanismo de racionalización. No mentimos hasta donde nos sentimos cómodos. Mentimos hasta el punto en que aún podemos vernos como personas buenas. La mentira es una forma de evitar el dolor, de enfrentar nuestras propias fallas. Toda mentira, desde la más pequeña hasta la más devastadora, tiene la misma raíz: evitar un sufrimiento inmediato que parece mayor que la culpa de mentir. Puede ser rechazo, puede ser fracaso, culpa, miedo a decepcionar, miedo a perder a alguien. La mentira nace del intento desesperado de controlar algo que, en el fondo, ya está fuera de control. Pero antes de señalar a los demás, piensa en ti, porque lo que estoy a punto de decir no es cómodo. Tú también mientes, y no tiene que ser una gran mentira. A veces basta con el automático «estoy bien». En la película El sol de medianoche, el protagonista vive una mentira gigantesca para proteger su secreto. Pero son las pequeñas mentiras del día a día, esas que todos contamos, las que realmente moldean nuestra desconexión de nuestra verdad. O aquella promesa que sabes que no vas a cumplir, o ese miedo que disfrazas de fuerza. La verdad es que cuando buscas entender por qué la gente miente, en el fondo estás intentando entenderte a ti mismo. Y quizá, solo quizá, la mayor mentira que has contado no fue al mundo, fue a ti mismo. Y ese es el tipo de verdad que asusta más que cualquier mentira. Si este video te hizo pensar, si alguna parte iluminó algo que siempre supiste, pero nunca tuviste el valor de admitir, quizá estés listo para escuchar más verdades como esta. Publico videos así todas las semanas. Historias, reflexiones y realidades que la mayoría prefiere evitar. Si quieres seguir descendiendo conmigo a este lado más profundo de la mente humana, entonces suscríbete, activa la campana y entra en este espacio donde la verdad siempre es más grande de lo que parece.